Bueno, senadora, estamos ya en el terreno eh, bien complejo, pero apasionante, de la selección de candidato para la presidencia de la República. Y usted es una mujer que tiene todas las condiciones para ser la primera vez que una mujer desempeñe el cargo de presidente de la República. Cuéntenos, ¿qué la llevó a asumir semejante responsabilidad? Pues, doctor Londoño, yo he sido una aventurera de las causas de la vida que nadie recoge, que nadie quiso escuchar. Dios me permitió conocer los dramas de muchos personajes de Colombia que terminaban a través de sus vidas enseñándonos que había un conflicto detrás. Y gracias a usted, que fue prácticamente el único, por eso lo recuerdo y lo quiero con todo mi corazón, nos abrió esos espacios, esos micrófonos para esos líderes rurales, esos líderes, muchos terminaron asesinados, pero que sus vidas eran parte de esa historia no contada de Colombia. La historia tergiversada por la izquierda que mata y se vuelve víctima. La izquierda que es tan dada a deconstruir lo que hemos vivido para a través de relatos crear mitos y leyendas. Esa palabra, como muchas otras inventadas por el nuevo lenguaje, como la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La que le sirve al que es más hábil para justificar la barbarie y convertirla en justa causa. Entonces, eso produjo en mi vida un deseo, no solo de alzar mi voz frente a la injusticia, sino un deseo de servir. Y yo siento que la política, con todos sus problemas, como me decía Olavo de Carvalho, la política es diabólica, María Fernanda. Yo decía, yo quiero creer que la política también sirve como misión. Esa misión de cambiar la vida de las personas para mejor es lo que me tiene aquí hoy, doctor Londoño, y usted ha conocido cómo ha sido ese ascenso desde que era una activista por comunidades olvidadas hasta ser la cabeza de lista de Cámara, que nadie quería asumir ese riesgo con Petro de alcalde, sacar la lista más votada, pasar a Senado y después en este segundo periodo en Senado, tercero en el Congreso, ser la congresista más votada en la historia de Colombia. Nada menos que eso. Bueno, doctora María Fernanda, vamos a entrar en el terreno de las realidades. Usted ha sido elegida presidenta de la República de este país, tal como está ahora. No vamos a suponer que a la vuelta de casi 2 años que faltan para que termine este gobierno las cosas hayan cambiado de una manera o de otra, sino que está así, así. ¿Usted por dónde comenzaría su tarea? ¿Cuál sería el tema fundamental de sus ocupaciones y de sus preocupaciones en estos instantes decisivos para la vida del país? Doctor Londoño, el éxito de una administración es estar rodeada de los mejores. La selección de las personas que me van a acompañar, que tienen que destacarse, es precisamente por el mérito, por la credibilidad y por la capacidad de construir en las carteras donde los vamos a ubicar. Esas personas que van a estar a nuestro lado tienen que ser nuestros coequiperos. Y allí tienen que estar los mejores estrategas militares, miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía, que ayudaron a rescatar el país desde que usted fue ministro del Interior, doctor Londoño, porque es que a usted le tocó una Colombia destruida. Ahora las amenazas pueden ser mucho más peligrosas porque la criminalidad hoy es transnacional, pero también las tecnologías para poderse defender. Mire lo que ha hecho Israel, dar de baja a toda la cúpula de Hamas y de Hezbollah con tecnologías de información y usando la superioridad aérea, que es la que aquí Petro no quiere usar con la excusa de los niños, que sabemos que es una mentira. Entonces, el mapa de Colombia, como esas películas que vemos nosotros, especialmente en la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro, doctor Londoño, los generales alrededor, y un país que ya una vez usted
de la mano del presidente Uribe nos devolvieron la libertad, hoy con los mejores estrategas que hayan guerreado, no de escritorio, de terreno, de combate, volviendo a hacer alianza con Israel, vamos a definir toda la política pública de defensa y de seguridad nacional por regiones. No es una política homogénea, no es igual el Urabá con la frontera, con la minería ilegal y con el tráfico de personas, a lo que es Arauca con la frontera donde se protege el ELN, el Catatumbo también con el ELN apoderado de municipios hace años, no es igual el Cauca con el componente indígena, por ejemplo, no es igual frontera al mar. Entonces, esas particularidades tenemos que analizarlas para saber cómo logramos determinar la mejor estrategia de recuperación de este país. Aquí tiene que volver la erradicación de la coca y tiene que volver la fumigación estratégica, preferiblemente la fumigación que se pueda hacer con aeronaves o con drones y no arriesgando las piernas ni la vida de soldados, policías y erradicadores. Esa será la primera escalera donde nosotros tenemos que dar golpes contundentes los 3 primeros meses porque eso devuelve la credibilidad a las personas. Y paralelamente quiero hacer lo que hizo Javier Milei, reducir drásticamente y de un solo tajo de lo que yo pueda hacer por vía administrativa ese gigantismo del Estado que tiene consumidos a todos los que producen riqueza a punta de unas cargas tributarias y fiscales impagables, que van a terminar en la informalidad de los colombianos para que no haya pensión después para nadie. A recortar el tamaño del Estado, a recortar todas las embajadas y consulados absurdos que habló la señora Francia Márquez con países donde no tenemos ni siquiera una mínima relación comercial, a recortar las consejerías, a recortar la duplicidad de funciones de las agencias del Estado y a volvernos mucho más profesionales en la atención a un ciudadano que vive desesperado por la cantidad de leyes locas que salen del Congreso en contravía de la libertad del ciudadano. Eso será paralelo y queremos dar victorias tempranas, como las ha llamado el presidente Uribe, que la gente sienta que volvió la autoridad y el orden. Nada menos que eso. Doctora María Fernanda, reducir el tamaño del Estado no quiere reducir la eficiencia del Estado. ¿Cómo va a hacer usted para reducir el tamaño del Estado, pero para hacerlo más eficiente y más capaz de servirle a la comunidad? Es que entre más grande es más corrupto, entre más pequeño hay más control. Aquí tenemos que adaptar igual como a las decisiones de política pública en defensa. La administración pública tiene que gozar de lo que hoy gozan la mayoría de las empresas, que es un flujo de procesos que se hace organizadamente, donde usted no tiene por qué volver a un pasado donde el exceso o la duplicidad de funciones y cargos que no se necesitan, pues terminan por afectar al ciudadano, que una respuesta que debería ser inmediata se le demora demasiado tiempo. Ahí vamos a tener, doctor Londoño, que intervenir varias entidades, abrir una gran fuente de información con una página web y una línea 1-800, por ejemplo, para todas aquellas personas a las que el INVIMA no le haya resuelto la decisión, la resolución del registro. Una página igual, en ese mismo sentido, que vaya dirigida, por ejemplo, al ICA, con los permisos que requiere. Cada decisión del Estado demorada que significa un lucro cesante para ese inversionista pequeño, mediano o grande con su emprendimiento, con su empresa. Alguien me decía en chiste, hay que abrir una página y una línea telefónica de call center que se llame 1-800 Palanca. En este país solo se ha hecho a través de Palanca, pues lo vamos a hacer a través de una estructura funcional del Estado que mueva todos esos procesos que duermen o que están esperando, seguramente una coima, una actitud como siempre buscando que a través del dinero, ya que la ineficiencia y el letargo institucional terminan haciendo que quien quiere salir adelante se pliegue a los deseos de ese funcionario de turno. Analizar el flujo de procesos en las agencias del Estado
es estratégico y poner a la gente que sí sabe cómo son esas entidades a dirigirlas. Bueno, ya lo dijo usted, pero está claro, y está claro desde la época en que Álvaro Uribe Vélez lo dejó igualmente claro, igualmente fuerte. El gran problema de Colombia es la cocaína. Es el comienzo de la corrupción, es el comienzo de la disolución de las costumbres, es el comienzo de la violencia, es el comienzo y el desarrollo de toda la tragedia nacional. ¿Seremos capaces de acabar con la maldita cocaína? Ese es un desafío grande. Tenemos que saber cómo empezar, si se empieza simultáneamente, si se empieza en algunas regiones, se tienen que hacer planes de mitigación, se tiene que proteger a la población civil, pero también hay que reconocer que ya hay estructuras milicianas que han sido reclutadas entre los mismos campesinos o las guardias campesinas, como esos asesinos que mataron y degollaron al policía del ESMAD en Chiribiquete, que hoy sencillamente es la sumatoria de la deforestación de miles de hectáreas en Colombia en el gobierno potencia mundial de la vida de un inepto, incompetente y muy peligroso Gustavo Petro. No van a ser menores los desafíos. Por ejemplo, Rondón, aquí vamos a tener que buscar buenas relaciones con las altas cortes, entendiendo la peligrosidad de lo que significa la Corte Constitucional. Eso no lo entendió Uribe, eso lo entendió Donald Trump y por eso va a ser presidente de Estados Unidos y no estaría preso seguramente por cualquier investigación mezquina o loca como esa de hacerle pagar $400 millones por una señora X que ni siquiera se le comprobó que estuvo, pero además una relación de adultos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el que una política pública de erradicación termine siendo frenada por un juez promiscuo por allá de Samaniego, Nariño? ¿Cómo vamos a lograr que esa tutela no se use como un arma de guerra por los grupos ilegales que instrumentalizan comunidades, como pasó en Novita, Chocó, que terminó en una sentencia absurda donde se prohibió el uso del glifosato? Pero resulta que el glifosato no es la única sustancia. Hoy hay montones de sustancias biológicas completamente probadas que al contrario no afectan sino la matan, no la tierra, no el ambiente, pero nuevamente la narrativa y la historia de la mentirosa izquierda vendiendo que el glifosato daba cáncer. Y ese pase para esa película de cine ficción comprada por todos aquellos en ese famoso Consejo de Política Criminal que yo tanto lo recuerdo en su programa y en otros, del 2014, donde el único voto en contra fue el del procurador Ordóñez, a mi juicio uno de los mejores procuradores de la historia de este país. ¿Qué vamos a hacer con esos retos como sociedad? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Enfrentarlos es parte de las preguntas que vamos a tener que analizar y que aproximarnos a las soluciones. No hay remedio, pero no es el único tema, porque ahí está el comienzo de todas las desgracias, sin duda es la cocaína. Pero sigue, estamos en medio de una crisis económica sin precedentes que la gente no alcanzaba a medir todavía en todas sus consecuencias. Y mientras yo no la sufro, pues es como si no existiera. La crisis económica, doctora María Fernanda, ¿cómo atacarla? Claro, es que el otro reto es volver a generar confianza en los que se fueron. El inversionista extranjero es el más difícil de convencer que vuelva. Aquí la única ventaja es que teniendo las bendiciones del petróleo, el carbón y el gas, seguramente podremos en muy poco tiempo restablecer esa inversión. Pero sabemos que en esa curva de ese proceso, para poder comenzar a producir, el país va a tener que ver qué hace. Y hay que pensar en un país a largo plazo, doctor. El carbón que nosotros tenemos en la parte de Guajira y Cesar es un carbón excepcional. Desde hace 15 o 20 años se ha debido construir una termo encima de la mina, de por lo menos 500 megas. Eso nos hubiera ahorrado todos los problemas de darle energía a la costa. Hay que volver a retomar la explotación y exploración de todos esos minerales. Es mentira que el mundo se descarbonizó.
vaya vea Japón, vaya vea la China, vaya vea esa urgencia de la que hablamos antes cuando la Merkel y todos estos mamertos europeos, por cuenta de los partidos verdes, cerraron las plantas de energía atómica y se terminaron conectando del tubo de gas de Putin. Y vaya vea usted cómo se frotó las manos Putin cuando les cerró el tubo precisamente antes de invierno y les tocó volver a abrir las plantas de carbón. Pues ese riesgo de quedarnos sin energía es lo que está haciendo Gustavo Petro, porque es un ser ruin, perverso. Él disfruta haciendo daño. Cada vez que se inventa una teoría más loca de su cambio climático, rodeado por otros igual de alucinados, pero que en el fondo obedecen a un plan global de control de la humanidad, cada vez que lo hace, nosotros quedamos más expuestos a empobrecernos. La economía es vida, la energía es vida y la independencia energética es la independencia de un país. Nada menos que eso, nada menos que eso. Economía, el tema de la cocaína, la seguridad, que es un valor fundante, es el comienzo de todo, es la condición de todo. Sin seguridad no hay nada. Semejantes desafíos. ¿Y usted los va a asumir, senadora? Sí, porque, doctor Londoño, yo digo que la vida pasa muy rápido y Dios le pone a uno oportunidades en el camino y tenemos el libre albedrío de decidir si las tomamos o no. Siento que es una misión desde antes de nacer y esos compromisos hay que cumplirlos, hay que hacerlos. Hay que mirar e inspirarse en personalidades que lograron cambiar el rumbo de países deshechos. Y hay que convocar, ahí sí, a un gran frente nacional independiente, que no se monte la izquierda depredadora, que ya tuvo la oportunidad de mostrarnos que son un peligro para la sociedad. Siempre han sido un peligro, pero con poder empobrecen, enferman la gente, la exilian o la matan. Nada menos que eso. Usted viene de una de las regiones más bellas de Colombia y del mundo, el Valle del Cauca, del que acaba de decir el doctor Petro que es una tragedia para Colombia y que es una tragedia para la humanidad, el Valle del Cauca y el azúcar que se recoge en el Valle del Cauca. Senadora, ¿vamos a aceptar ese desafío o nos vamos a arrugar? A él le parece bien la coca y piensa comprarla cometiendo un ilícito con dineros públicos y le parece una tragedia la caña de azúcar que gracias a la agroindustria 1,5 millones de familias pudieron salir de la pobreza a ser clase media. Los hijos de los corteros de caña son todos profesionales universitarios. Ese es un modelo de región de la que sienten inmensa envidia personajes menores llenos de resentimiento porque su propia incapacidad los hace odiar, cuando lo que se odian es a sí mismos. A Petro tampoco hay que ponerle mucha atención porque nos distrae mientras genera otro tipo de decisiones que hacen demasiado daño. Todo esto del control del agua, de las fuentes hídricas, una cantidad de decretos absurdos, van a quebrar desde el Cerrejón en el norte de Colombia hasta la caña y la agroindustria en el Valle del Cauca. Para mí, eso está pensado. Lo que pasa es que en medio del afán por destruir a Colombia, que se está acabando muy rápido, también se han encontrado una serie de escollos que no han podido implementar sus locuras, no han podido sobrepasar su propia perversidad. Y mal que bien, hemos logrado varios triunfos en el Consejo de Estado y en las Cortes. Vamos a seguir demandándole a Gustavo Petro todo para ver si las instituciones son suficientemente sólidas y logramos resistir lo que nos espera de la pesadilla que se llama Petro. Sí, señora, la pesadilla que se llama Petro, que la tenemos que dejar atrás o estaremos irremisiblemente perdidos. Senadora, ¿y cuándo, según los cálculos suyos, según los estimativos que tenga, podremos saber si usted es la candidata a la presidencia de la República por la que vamos a votar en las próximas elecciones? ¿Eso cuándo será? Pues, doctor Londoño, de todos los desafíos que usted me ha planteado para gobernar, creo que hay uno que se anticipa, que es ese, con un partido tan confuso para tomar decisiones. No lo sé,
Esperamos que sea a finales del otro año. Sentimos que si nos anticipamos mucho es muy peligroso con un gobierno como este, que puede deshacer un candidato de distintas maneras. Sentimos que sí es peligroso si es más temprano que tarde, pero queremos que haya una decisión que no sea a través de encuesta, porque en eso no confío. No me gustó lo que pasó ni la vez pasada ni la antepasada. Quiero consulta pública abierta, pero tenemos la controversia de si se hace una consulta pública abierta del partido, ¿qué va a pasar con una consulta interpartidista que se pueda hacer el día de las elecciones de Congreso para llegar muy fuertes a primera vuelta? Todavía tenemos mucho tiempo para conversar y esperamos que eso se dirima pronto.